29 de enero de 1959. En el corazón de la antigua Unión Soviética, donde el invierno parecía no tener fin y el frío podía detener incluso la respiración, comenzaba una expedición que décadas más tarde sería recordada como uno de los mayores misterios del siglo XX. A más de 1.500 kilómetros al este de Moscú se encontraba Sverdlovsk, una ciudad industrial rodeada de bosques interminables y montañas cubiertas por nieve durante gran parte del año. En aquella época, la ciudad era un símbolo del poder soviético. Sus fábricas trabajaban día y noche, produciendo acero, maquinaria y equipos para un país que competía con el resto del mundo en plena Guerra Fría. Pero más allá de las fábricas y del humo que salía de las enormes chimeneas, existía una generación de jóvenes apasionados por la aventura. Para ellos, conquistar las montañas era mucho más que un deporte. Era una forma de demostrar disciplina, resistencia y valentía. Entre esos jóvenes se encontraba Igor Dyatlov. Tenía apenas 23 años y estudiaba ingeniería de radio en el Instituto Politécnico de los Urales. Era conocido por su inteligencia, su tranquilidad y, sobre todo, por la forma meticulosa en la que preparaba cada expedición. Nunca dejaba nada al azar. Durante meses organizó un viaje que llevaría a su grupo hasta una de las regiones más remotas de los Montes Urales. El objetivo era alcanzar la montaña Otorten, un lugar aislado donde las temperaturas podían descender por debajo de los 40 grados bajo cero. No era un viaje para aficionados. Solo montañistas con experiencia recibían autorización para recorrer aquella ruta. Uno a uno fueron aceptando la invitación. Zinaida Kolmogorova, una joven alegre y llena de energía. Rustem Slobodin, fuerte y extremadamente resistente. Lyudmila Dubinina, conocida por su determinación y por no rendirse jamás. Alexander Kolevatov, estudiante de física con una curiosidad infinita. Semyon Solotaryov, el integrante de mayor edad, veterano de guerra y experto en supervivencia. Yuri Doroshenko y Yuri Krivonischenko, amigos inseparables, acostumbrados a soportar condiciones extremas. Nikolai Thibault-Brignol, de origen francés, apasionado por las montañas desde niño. Todos compartían el mismo sueño: completar una expedición de máxima categoría. Una hazaña que muy pocos lograban en aquellos años. El 23 de enero de 1959 dejaron atrás la ciudad de Sverdlovsk. Primero viajaron en tren. Durante horas observaron por las ventanas cómo desaparecían las ciudades y comenzaban a dominar el paisaje inmensos bosques cubiertos por nieve. El viaje parecía una aventura más entre amigos. Cantaban, reían, tomaban fotografías, escribían en sus diarios personales. Nadie mostraba preocupación. Después del tren, llegó un viejo camión que avanzaba lentamente sobre caminos cubiertos de hielo. Cada kilómetro los alejaba un poco más de la civilización. Las aldeas eran cada vez más pequeñas. Las carreteras desaparecían. Las montañas comenzaban a dominar el horizonte. Finalmente llegaron a Vizhai, considerado el último asentamiento habitado antes del inmenso territorio salvaje. Los habitantes del lugar conocían perfectamente aquellas montañas. Sabían que el invierno podía cambiar en cuestión de minutos. Un cielo despejado podía transformarse en una tormenta de nieve capaz de borrar cualquier huella. Muchos le advirtieron al grupo que debían tener cuidado. Pero ellos estaban preparados, o al menos eso creían. Desde Vizhai comenzaron la última etapa del viaje. Esquiaban durante horas, arrastrando pesadas mochilas cargadas con alimentos, ropa, herramientas, cámaras fotográficas y tiendas de campaña. Cada paso exigía un enorme esfuerzo.
La nieve les llegaba hasta las rodillas. El viento golpeaba sus rostros con una fuerza constante. Las temperaturas descendían cada día. Aún así, el ambiente seguía siendo optimista. En las fotografías recuperadas años después, puede verse a todos sonriendo. Bromeaban entre ellos, construían refugios temporales, escribían notas divertidas en sus diarios. Aquellas imágenes serían las últimas en las que aparecerían con vida. El 28 de enero ocurrió el primer imprevisto. Uno de los integrantes, Yuri Yudin, comenzó a sentir un intenso dolor en las piernas y en la espalda. Después de hablar con Igor, tomó una decisión muy difícil. Regresaría al pueblo. Pensó que podría reunirse con el grupo unos días más tarde. Nunca imaginó que aquella decisión terminaría salvándole la vida. Con lágrimas en los ojos, se despidió de sus amigos. Los observó alejarse lentamente entre la nieve hasta desaparecer por completo. Fue la última persona que los vio con vida. Los 9 excursionistas continuaron internándose en un territorio prácticamente deshabitado. Frente a ellos solo existían montañas blancas, bosques silenciosos y kilómetros de un paisaje donde el ser humano parecía no tener lugar. No podían imaginar que estaban caminando hacia un misterio que más de 60 años después seguiría sin una respuesta definitiva. Y que en pocos días el mundo entero conocería aquel lugar con un nombre que jamás sería olvidado. El Paso Dyatlov, el 31 de enero de 1959, después de varios días atravesando bosques cubiertos de nieve, el grupo llegó al límite de la zona arbolada. Frente a ellos se extendía una inmensa ladera completamente blanca, donde el viento soplaba sin encontrar ningún obstáculo. A partir de ese punto, los árboles desaparecían casi por completo. Solo quedaban nieve, hielo y montañas. Aquella región pertenecía al pueblo indígena Mansi, que durante generaciones había recorrido esos mismos caminos para cazar y sobrevivir al duro invierno de los Urales. Los Mansi llamaban a una de aquellas montañas Kholat Syakhl, un nombre que puede traducirse como Montaña de los Muertos. El nombre no hacía referencia a espíritus o leyendas oscuras. Simplemente significaba que en esa montaña no había animales para cazar y por lo tanto representaba un lugar sin vida. Sin embargo, con el paso de los años, ese nombre adquiriría un significado completamente diferente. Aquella mañana, el viento era cada vez más fuerte. La nieve levantada por las ráfagas reducía la visibilidad a pocos metros. El grupo avanzaba lentamente, utilizando brújulas y mapas para mantener el rumbo. Cada paso requería un enorme esfuerzo. Las mochilas pesaban más de 30 kilos. Los esquís se hundían en la nieve. El frío atravesaba varias capas de ropa. Respirar dolía. Aún así, nadie pensaba en abandonar. Durante la tarde las condiciones empeoraron. Los investigadores creen que el grupo se desvió ligeramente de la ruta prevista y terminó ascendiendo por la ladera de Kholat Syakhl. Cuando se dieron cuenta del error, ya comenzaba a oscurecer. Descender nuevamente hasta el bosque significaba caminar varios kilómetros, más bajo una tormenta de nieve. Igor Dyatlov tomó una decisión. Levantarían el campamento allí mismo. Hoy muchos especialistas creen que esa fue una decisión lógica. Continuar descendiendo con poca visibilidad podía resultar aún más peligroso. Los 9 excursionistas comenzaron a trabajar. Con palas cortaron bloques de nieve para crear una superficie relativamente plana. Clavaron la tienda utilizando esquís y bastones como soporte. Después guardaron cuidadosamente sus mochilas. Prepararon la cena. Anotaron observaciones en sus diarios.
Todo parecía indicar que la noche transcurriría con normalidad. Las últimas fotografías tomadas por el grupo muestran precisamente ese momento. Algunos aparecen cavando en la nieve. Otros sonríen mientras levantan la tienda. Las imágenes son borrosas debido al viento y a la poca luz, pero transmiten tranquilidad. Nadie parece asustado. Nadie parece imaginar que esas serían las últimas fotografías de sus vidas. Cuando cayó la noche, la temperatura descendió hasta cerca de 40 grados bajo cero. El viento seguía golpeando violentamente la lona de la tienda. Fuera solo existía oscuridad. Ni una sola luz, ni una sola señal de civilización. El silencio era absoluto. A cientos de kilómetros de distancia, las familias de aquellos jóvenes continuaban con su vida cotidiana. Sus padres, hermanos y amigos confiaban plenamente en ellos. Sabían que eran excursionistas experimentados. Esperaban recibir noticias cuando regresaran a Sverdlovsk. Pero ese regreso nunca ocurriría. ¿Qué sucedió durante aquella noche? Esa es la pregunta que aún hoy continúa, sin una respuesta definitiva. Los investigadores reconstruyeron los hechos a partir de las evidencias encontradas semanas más tarde, y todas ellas apuntaban a una escena difícil de comprender. En algún momento de la noche ocurrió algo extraordinario. Algo lo suficientemente aterrador como para que los 9 jóvenes abandonaran la seguridad de la tienda en cuestión de segundos. No se vistieron completamente. No tomaron sus mochilas. No encendieron linternas. No llevaron alimentos. Ni siquiera intentaron ponerse toda la ropa de abrigo. Lo más desconcertante era que la tienda no había sido abierta por la entrada principal. Había sido rasgada desde el interior con un cuchillo, como si escapar por la puerta hubiera sido demasiado lento. Descalzos o usando apenas calcetines, algunos comenzaron a descender la montaña bajo una tormenta de nieve. Otros vestían una sola bota. Algunos salieron únicamente con la ropa interior térmica. A esa temperatura, una persona podía comenzar a sufrir hipotermia en pocos minutos. ¿Qué podía provocar una reacción tan desesperada? ¿Una avalancha? ¿Un ruido aterrador? ¿Un fenómeno natural desconocido? ¿O algo que jamás pudo ser explicado? Aquella noche, en medio de la inmensidad blanca de los Urales, comenzó un misterio que desafiaría durante décadas a investigadores, científicos y expertos de todo el mundo. Pero lo más inquietante aún estaba por descubrir, porque pasarían varias semanas antes de que alguien encontrara la tienda abandonada. Y lo que los equipos de rescate verían al llegar superaría cualquier explicación lógica. Durante varios días nadie sospechó que algo había salido mal. Según el itinerario entregado antes de partir, Igor Dyatlov debía enviar un telegrama cuando el grupo regresara a Vizhai. Sin embargo, en aquella época era normal que las expediciones sufrieran pequeños retrasos. Por eso, durante los primeros días de febrero, familiares y profesores simplemente esperaron. Pero el telegrama nunca llegó. El silencio comenzó a transformarse en preocupación. Finalmente, el Instituto Politécnico de los Urales organizó un grupo de búsqueda formado por estudiantes, profesores y montañistas experimentados. Pocos días después, soldados y helicópteros del ejército soviético también participaron en la operación. Las condiciones eran extremadamente difíciles. El viento borraba cualquier huella en cuestión de horas. La nieve cubría todo el paisaje. Cada metro recorrido exigía un enorme esfuerzo. Durante varios días no encontraron absolutamente nada, hasta que el 26 de febrero de 1959, uno de los equipos divisó una silueta semienterrada en la nieve. Era la tienda de campaña. Al acercarse, todos comprendieron que algo no tenía sentido. La tienda seguía parcialmente en pie. Dentro permanecían las mochilas, las botas, la comida,
las cámaras fotográficas, los abrigos más pesados. Todo estaba allí, como si sus dueños hubieran salido por unos minutos, pero no habían regresado. Los investigadores observaron entonces un detalle escalofriante. Uno de los laterales de la tienda había sido cortado desde el interior. No existía ninguna señal de lucha, ni huellas de otra persona, solo las marcas de 9 individuos alejándose de la tienda. Las huellas descendían lentamente hacia el bosque. Algunas pertenecían a personas descalzas, otras solo llevaban calcetines. Era casi imposible comprender cómo alguien podía caminar cientos de metros en esas condiciones. Los rescatistas siguieron el rastro. A poco más de 1 kilómetro encontraron un enorme cedro. Bajo sus ramas aparecieron los 2 primeros cuerpos. Eran Yuri Doroshenko y Yuri Krivonishenko. Habían intentado encender una pequeña fogata. Las ramas inferiores del árbol estaban rotas hasta varios metros de altura, como si alguien hubiera trepado desesperadamente para observar la montaña. Las manos de ambos presentaban heridas. Sus pies estaban completamente congelados. Habían muerto por hipotermia. Entre el árbol y la tienda aparecieron otros 3 cuerpos. Primero encontraron a Igor Dyatlov, poco después a Zinaida Kolmogorova, finalmente a Rustem Slobodin. Los 3 parecían avanzar en dirección al campamento cuando murieron, como si hubieran intentado regresar. Las bajas temperaturas habían detenido sus cuerpos para siempre. Sin embargo, aún faltaban 4 excursionistas. Las semanas pasaron. La nieve seguía acumulándose. Las búsquedas continuaron hasta mayo, cuando el deshielo permitió explorar una profunda hondonada cubierta por varios metros de nieve. Allí aparecieron los 4 cuerpos restantes. El hallazgo dejó perplejos incluso a los investigadores más experimentados. Lyudmila Dubinina presentaba graves lesiones internas. Semyon Solotaryov tenía múltiples fracturas en el pecho. Alexander Kolevatov y Nikolai Thibault-Brignol también mostraban traumatismos severos. Lo más sorprendente era que, en algunos casos, aquellas lesiones eran comparables a las provocadas por un accidente de alta velocidad. Y sin embargo, casi no existían heridas externas. Era como si una fuerza inmensa hubiera comprimido sus cuerpos sin dañar la piel. La investigación oficial comenzó de inmediato. Se entrevistó a habitantes de la región. Se analizaron fotografías, se revisaron diarios personales, se examinaron las prendas de vestir. No aparecieron pruebas de un ataque por parte del pueblo Mansi. No había señales de animales salvajes. Tampoco existían evidencias de una pelea entre los integrantes del grupo. Con el paso de las décadas surgieron decenas de teorías. Algunos hablaron de una avalancha. Otros mencionaron fuertes vientos capaces de producir un fenómeno conocido como infrasonido, que podría provocar desorientación o pánico extremo. También aparecieron teorías sobre experimentos militares secretos, luces extrañas observadas en el cielo e incluso visitantes de otro mundo. Sin embargo, ninguna de ellas logró responder de forma convincente a todas las preguntas. En 2019, las autoridades rusas reabrieron oficialmente el caso. Tras nuevos estudios del terreno y simulaciones por computadora, concluyeron que una pequeña avalancha de placa combinada con las condiciones extremas del lugar era la explicación más probable para que el grupo abandonara la tienda. Aún así, muchos especialistas consideran que todavía existen detalles difíciles de explicar completamente. ¿Por qué algunos recorrieron tanta distancia? ¿Por qué intentaron regresar? ¿Por qué las lesiones de varios excursionistas fueron tan graves? Es posible que nunca conozcamos cada minuto de lo ocurrido aquella noche. Solo 9 personas sabían exactamente qué sucedió, y ninguna sobrevivió para contarlo. Hoy, aquella ladera cubierta por nieve lleva un nombre conocido en todo el mundo: el Paso Dyatlov. Cada invierno, montañistas, investigadores y curiosos regresan al mismo lugar. El viento continúa soplando entre las montañas. La nieve vuelve a cubrir cualquier rastro, y el silencio permanece tan profundo como aquella noche de 1959.
Más de 6 décadas después, el misterio sigue vivo. Porque algunas historias terminan cuando se descubre la verdad, pero otras se convierten en leyenda. La historia terminó, pero el misterio sigue vivo. Si quieres descubrir más casos reales que aún desafían a la ciencia, la historia y la lógica, este es tu lugar. Suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en el próximo viaje. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿qué teoría te parece más convincente sobre el caso Dyatlov?